Hola, estimados alumnos, muy bonita tarde. Sé que hace un momento, bueno, pues ya trabajamos un poquito con nuestro tema de materia, pero pues por un evento institucional tengo que dejarles esta presentación, pero creo que pues hoy en día con estas de las cosas en línea, pues es casi igual que estar presente. El día de hoy ya avanzamos ahorita en la materia con otras temáticas y si se acuerdan la última clase estuvimos hablando acerca de las características, ¿no?, del método científico. Ahora vamos a avanzar un poquito más acerca de cuáles son estas fases dentro del método científico, perdón, cuáles son los datos y las teorías que componen el método científico, o bueno, cuál es el uso, ¿no?, o la finalidad de crear marcos teóricos dentro del método científico. Así que pues vamos a avanzar con nuestra presentación. Ok, dentro de las fases del método científico, colegas, tendríamos que pensar en al menos 4 fases básicas o esenciales del método. Recuerden que estamos hablando del método científico, todavía no de la investigación, sino la manera en la que se genera ciencia a partir que el método científico por allá del siglo XVIII es establecido como una de las formas para explicarnos la realidad y generar disciplinas, ciencia y pues separarnos definitivamente de las ciencias filosóficas o incluso metafísicas, ¿no? Entonces, el método científico ha establecido de alguna forma o se ha establecido estos 4 caminos, digamos, para poder decirse que en una disciplina se está aplicando el método científico. La primera fase se refiere al problema, obstáculo o idea. Es como el primer punto claro que nos indica que se está, digamos, bajo la metódica tal cual del método científico. ¿Okay? Ahorita vamos a explorar cada uno de esos. En segundo momento, o una segunda fase, podríamos llamarla la fase de las hipótesis o de las propuestas de respuesta. En esta fase, por supuesto, la intención es que se conozca o se tenga cierto nivel de claridad sobre el problema. Es decir, si se fijan, vamos viendo cómo el método científico es una especie de enlace o interacción entre fases, de tal manera que es difícil llegar a una hipótesis o a una respuesta de planteamiento o de resolución si no se ha conocido el problema o no se tiene una relativa claridad acerca del problema, del obstáculo o esta idea, digamos, casi intuitiva, ¿no?, que ha surgido en el científico. Entonces, la hipótesis requiere definitivamente una cierta clarificación respecto al primer paso o a la primera fase, y después vendría entonces esta propuesta de solución, ¿no? Una vez que se tienen estas propuestas de solución, seguiría un momento dentro del método científico conocido como razonamiento, particularmente la deducción. Es decir, es una forma en particular de tratar esta realidad o este problema identificado o relativamente identificado y de alguna forma dar un sentido lógico desde el punto de vista de los elementos generales que se tengan en el momento sobre una temática particular e irlos reduciendo hasta llegar precisamente a aquel elemento que mejor explica el problema o ese obstáculo o bien esa idea que ha surgido en el estudioso. Una vez que se avanza o se transita por la fase del razonamiento o el proceso deductivo, ahora bien, tendría que pasarse a otro momento muy clave del método científico, quizá uno de los que más de manera emblemática, ¿no?, después de la hipótesis es clásico o nos hace reconocer el sello, ¿no?, del método científico, es precisamente la fase que aparece aquí como observación, prueba, experimento. Es decir, una vez que se ha tenido una idea determinada, que se genera una especie de respuesta sobre esta idea o un planteamiento más o menos delimitado, se generan las hipótesis o las posibles respuestas a esta problemática. Posteriormente se somete a un proceso de deducción o de razonamiento más del tipo deductivo, donde se observan los elementos generales, se analizan los descubrimientos, digamos, que hay hasta ese momento, y posteriormente se someten a prueba. Es decir, se tiene que encontrar evidencia de que esta
posible hipótesis debe ser comprobada. Y por lo tanto, o bien se hace una observación del fenómeno, o se hace un tipo de prueba o de acercamiento directo al fenómeno, o bien incluso se desarrolla un experimento creativo para poder encontrar entonces un tipo de posibilidad para probar dichas hipótesis. Vamos a ver entonces en qué consiste cada una de las fases o de acuerdo a este autor que sugiere la propia bibliografía, que es Kerlinger, vamos a revisar un poco esta parte. En cuanto a la primera fase, fíjense que es quizá uno de los elementos, a lo mejor que la mayoría suponemos debe de surgir como de manera muy natural. Incluso ustedes ya están en esta fase de alguna forma, solo que aplicado a su investigación suya de ustedes. Es decir, todo investigador, todo científico, todo individuo que en algún punto apuesta por el método científico, bueno, pues tiene que empezar con este paso. Es decir, o bien tener una idea relativamente clara. Si se fijan aquí el primer elemento de la diapositiva, señala que debe haber esta clarificación de la idea, ¿no? O bien de lo que el científico o el estudioso o ustedes pues identifiquen como un obstáculo, ¿no? Pero definitivamente es quizá la parte un poco difícil para la mayoría de los que iniciamos en el trabajo de aplicar el método científico. Porque aunque parece como bastante natural que un científico tenga ideas o sepa plantear problemas, no necesariamente siempre es así. En ocasiones es difícil encontrar incluso una idea. Hay algunos autores que incluso nos invitan, ¿no? Hay lecturas, hay libros, hay algunos textos, por ejemplo, cuando ya estén ustedes haciendo una tesis, por ejemplo, de maestría o de doctorado, que incluso nos recomiendan algunos autores, como casi sentarnos a pensar qué es lo que nos agrada o qué es quizá lo que nos gustaría resolver, ¿no? Dentro de nuestro campo de ciencia o de acción, con la meta de encontrar precisamente una idea, porque vuelvo, aparenta ser sencillo, pero en realidad es quizá uno de los pasos complicados. Incluso me refiero a ustedes en particular, ¿no? En este momento yo ya les pedí la clase anterior que fueran identificando el equipo con quien van a trabajar, pero que también identifiquen pues cuál va a ser un poco pues, la línea, ¿no? que quieren estudiar. Obviamente para esto yo ya les he pedido que ustedes trabajen una especie de brainstorming, ¿no? Al interior de su equipo, qué les gustaría estudiar, qué fenómeno les interesa. Obviamente dentro de la psicología, incluso comentábamos en la anterior clase, ¿no? Que a lo mejor podían utilizar parte de lo que ya han trabajado en otras materias para que tengan esta idea, para que haya este germen. A lo mejor al interior del equipo están interesados en las adicciones, a lo mejor están interesados en la infancia, a lo mejor están interesados en una patología mental. Es decir, parece que hay como un gran buffet, ¿no? de posibilidades, y quizá eso es lo que hace difícil elegir un poco cuál va a ser la dirección de este problema o de esta idea. Ahora, fíjense que en el método científico también se caracteriza en ocasiones no necesariamente por un problema. Es decir, a lo mejor varios de ustedes, no sé, tengan una pregunta novedosa que a lo mejor no está necesariamente vinculada perdón, con una cuestión problematizada. Por ejemplo, eh, a mí, estando en el doctorado, a mí se me ocurrió pensar en que hay muchos pacientes con lesiones cerebrales que yo visualizo, ¿no? en mi consulta. Pero en su momento me preguntaba, ¿y qué pasa cuando no tienes daño cerebral? Es decir, cuando tienes personas que tienen mayores capacidades. De entrada, la pregunta es, ¿existen personas con más capacidades, realmente más inteligentes o capaces? De ahí es de donde empieza mi idea. Más que pensar en un problema, pensé en la idea, primero, de dónde están estas personas que no necesariamente están como en esa esquina, ¿no? de la realidad en donde uno pensaría
que pues pertenecen al campo de la educación especial, ¿no? Es decir, yo observo constantemente personas que tienen alguna discapacidad, pero raramente he tenido contacto con alguien que llegue a quejarse porque tenga un cerebro muy rápido, por ejemplo. Es decir, no me había representado un problema en mi consulta privada en realidad. Si bien como profesora nos damos cuenta, o me había dado cuenta en el momento en que inicio el doctorado, que hay estudiantes muy hábiles, muy rápidos, que memorizan con una velocidad importante, que incluso pueden alcanzar un nivel de razonamiento muy fresco, o que incluso tienen una habilidad verbal para conectar sus pensamientos y su conocimiento previo de manera muy rápida. Es decir, ya lo había visto venir. Yo no lo veía tanto como un problema, sino más bien como, ¡bam!, fue como una idea, ¿no? De pronto llega una idea acerca de dónde están esas personas que tienen cerebros privilegiados. So, en ese sentido, colegas, los invito a que ustedes también piensen que no necesariamente tendríamos que enfrentarnos a un problema, sino también explicar una idea. Por ejemplo, en el ciclo pasado, también uno de los equipos que se conformaron en la materia de instrumentos, me decían que ellos querían saber acerca de la disonancia cognitiva, cómo el universitario, eh, digamos, mantenía esta condición interna en su mente y por lo tanto se dedicaron a estudiar eso. En ese sentido, colegas, entonces no necesariamente una investigación o más bien una fase del método científico no empieza necesariamente con un problema o un obstáculo, ¿no? Sino también puede ser una idea genial, algo así como casi que llega un poco de manera imaginativa. Así que muy importante que al interior de sus equipos estén ya trabajando en esta primera fase, que es parte del método científico, es algo al que le apostamos los que estamos en las universidades, ¿no? Queremos hacer ciencia y por lo tanto nos apegamos al método científico. Como ven aquí, dice que es la parte más difícil, pues debe existir algún tipo de planteamiento del problema para poder continuar. Es decir, una vez que ya tienen como un poco la idea, ahora sigue el planteamiento, ¿no? ¿Cómo vamos a plantear esta idea o este arranque de tal manera que nos permita hacer, pues, digamos, como respuestas plausibles a esa idea? Bueno, pues entonces seguiría la fase de hipótesis. Una vez que ya hemos clarificado para nosotros mismos, por así decirlo, em, cómo vamos a arrancar, cómo vamos a iniciar eh, nuestro, eh, nuestro trabajo, digamos, de metodología científica. Una vez que, por ejemplo, establecemos que sí, hay personas que quizás son más hábiles y que no necesariamente pertenecen a los discapacitados, ¿no? Volviendo a mi tema de trabajo doctoral. Entonces, ahora lo que sigue es, mm, ¿qué es lo que yo quiero saber o qué es lo que podría yo responder acerca de estas personas con condición de cerebro, digamos, privilegiado? Ahora lo que sigue es proponer una respuesta. Yo les decía hace un momento. Mi idea fue, ¿dónde están las personas que tienen cerebros privilegiados? Bueno, pues entonces, si yo lo que quiero saber es dónde están, quizá lo importante aquí, para mí, en mi estudio, fue primero identificarlos, saber quiénes son, qué características tienen, ¿no? Creo que la mayoría podemos identificar personas con discapacidad porque hay problemas sensoriales que se notan, ¿no? Como en la ceguera, en la sordera o una discapacidad física. Pero ¿cómo sabes que alguien está hacia la alza? Es decir, ¿cómo saber que alguien es genio? ¿Qué cosas tiene? ¿Cómo habla? ¿Tiene alguna característica facial? Entonces, dado que yo quería saber dónde estaban o dónde se encuentran precisamente estas personas con estos tejidos neurológicos privilegiados, pues entonces yo tengo que hacer una proposición sobre esta condición, sobre la condición de las personas con genialidad. Y otra de las cosas que me interesó muchísimo en su momento es las personas que son genio, que tienen este cerebro privilegiado, ¿lo son desde el principio en su vida o empiezan a hacerlo ya que tienen mucha educación, ¿no? O sea, como que se despierta algo en sus neuronas
o ya desde el principio sus neuronas como que ya muestran una tendencia a ser más hábiles. Así que lo que termino haciendo, colegas, es, como dice su slide, hago una hipótesis que permite o me permite hacer una especie de afirmación, de aseveración, un poquito como en forma casi de pregunta o incluso de relación de variables que puede contestar a ese planteamiento original. Si yo lo que quiero saber es ¿dónde están las personas que son genios y estas personas que son genio lo son desde niños o se convierten cuando son adultos, ¿no? Entonces, una de mis proposiciones más importantes en mi tesis doctoral fue querer saber o tratar de identificar si yo podía encontrar a las personas genio. Es decir, yo podía hacer una fórmula que me permitiera encontrarlas. ¿Qué tenía yo que poner en esa fórmula para poder identificar a esas personas? Porque primero había que sacarlas, ¿no? De toda esta población humana que vivimos en el mundo, ¿cómo sé quiénes son ellos? Así que lo que hago es relacionar precisamente eh, un instrumento, como un cuestionario, relacionar si con ese cuestionario, con esa lista de puntos, yo puedo saber quién es genio. Así que si se fijan, la hipótesis está muy en relación con tener un planteamiento apropiado en la parte inicial o en la fase de la idea, ¿no? Entonces, si se fijan, colegas, muy importante que la fase A en la que ustedes están ahorita, que es pensar, es platicar entre ustedes como equipo, encontrar puntos precisamente de vinculación entre ustedes, de intereses, los va a llevar probablemente de mejor manera a encontrar una respuesta potencial que representa la hipótesis. Ahora bien, señala Kerlinger que una vez que atravesamos la etapa de la creación de ideas o la identificación de un problema, de un obstáculo, y luego avanzamos hacia la parte de una respuesta plausible, como es la hipótesis, luego seguiría otro elemento importante, que es el análisis ya con una capacidad bien humana, ¿no? Muy característicamente humana, que es pensar. ¿Ok? Ahora hay que pensar sobre esa hipótesis que hemos planteado y sobre ese problema que hemos planteado. Es decir, vamos a suponer que planteamos que, por ejemplo, que las personas de color son muy buenas para la música, ¿ok? Que tienen tendencia musical por situación genética o hereditaria. Entonces, si nosotros consideramos que las personas de color, vemos que hay mucha gente de color o con esta característica, que son buenísimos para desarrollar blues, para desarrollar folk, es decir, nuevos ritmos, que son hasta muy novedosos, ¿no? Dentro del campo musical. Entonces, y que vienen curiosamente de personas de color. Entonces, vamos a suponer que a partir de esa realidad que miramos así como abiertamente con esos ojos, podemos hacer una potencial hipótesis. Es decir, que seguramente pues, las personas de color tienen una tendencia a desarrollar capacidades musicales. O las personas que tienen esta característica por raza o por condición humana, seguramente todas ellas tienen una tendencia a el desarrollo musical. ¿Okay? Si nosotros planteamos eso, colegas, entonces tenemos que pensar o tenemos que hacer un análisis importante acerca de si esta relación que estamos haciendo es real. ¿Okay? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Como dice el segundo punto, tendríamos que aprovechar la experiencia, el conocimiento y obviamente la capacidad del científico o del estudioso que está haciendo la investigación o que va a iniciar su estudio. Es decir, tiene que usar el pensamiento. Por ejemplo, a lo mejor tenemos, de hecho hay una investigación muy interesante, más o menos realizada en los 90, en donde un grupo de científicos en Inglaterra supusieron o pensaron o sacaron una idea, primero, un planteamiento, que ellos pensaban que los niños podían rendir mejor en la escuela si tenían ciertas condiciones escolares y que muy potencialmente los fenómenos de la escuela
estaban vinculados con su rendimiento escolar. Entonces empezaron a estudiar a los niños de diferentes escuelas y analizaron, por ejemplo, como el mesabanco en el que se sentaban o la posición dentro del aula, los horarios en los que iba el chico o la chica a la escuela, el tipo de profesores, o sea, variables escolares, ¿no? Y hubo una variable interesante que ellos analizaron, que era la ingesta de agua. Curiosamente, cuando avanzan en su investigación, ellos partían de una hipótesis que había factores escolares que incidían sobre su rendimiento escolar, o sea, que hacían que mejoraran, pues. Conforme iban avanzando en la investigación y haciendo análisis estadístico, encontraron que los niños que tomaban agua o que tomaban 2 o 3 vasos de agua antes de un examen, parecía que estos niños tenían un rendimiento mejor. Así que parte de su estudio decía que era pues muy probable que darle agua a los niños antes de tener un examen sería como súper guau, ¿no? Sería muy bueno. Vean la implicación que tiene entonces pues el estudio que hacen estos científicos, ¿no? Y cómo llegan a una cierta pues, inferencia final. Dice acá que cuando ya avanzamos a la fase del razonamiento, el investigador, el estudioso, el científico, debe aprovechar la experiencia, el conocimiento y la perspicacia sobre la temática misma. Es decir, si estos científicos que estudiaron a los niños de primaria eh, se, antes de iniciar su estudio, seguramente tuvieron que hacer lectura, seguramente tuvieron que acercarse con los profesores, probablemente hicieron observaciones, ¿no? En la escuela, en las escuelas primarias para ver cómo los niños se desenvolvían en la escuela. Probablemente hablaron con los profesores, es decir, se acercaron de alguna manera a tratar de obtener la experiencia del medio y reconocer cuáles eran como estas condiciones escolares. Probablemente leyeron qué había antes, ¿no? O sea, había estudiosos que habían analizado esta problemática ante los factores escolares asociados con el rendimiento. Y obviamente también se esperaría que el investigador o el científico o los científicos que desarrollaron este estudio sobre los niños de la escuela que toman agua, también se espera que el estudioso pues tenga como cierta claridad o utilice también su habilidad de lógica desarrollada a pie de que es un científico para pues reconocer si realmente una relación entre agua y capacidad o agua y avance en un examen tienen de verdad una vinculación. En este caso, colegas, como ustedes pueden ver, si estos autores avanzaron tanto en el estudio y encontraron que el tomar 2 o 3 vasos de agua antes de un examen hacía que se aumentaran los puntos de parte de los jóvenes que hacían examinación, eh, es muy posible que incluso un poco antes, cuando estaban en el análisis de datos o incluso hasta en el planteamiento previo, o antes de ir a observar o de tomar datos de la realidad, es posible que ellos hayan observado que esa condición de asociar agua con una mejora en un examen no parecía tan evidente, ¿no? En este caso, los investigadores decidieron continuar con su hipótesis hasta el final y encontraron que sí había un factor escolar que incidía directamente en el rendimiento de los chicos y era tomar agua. A mayor agua, mayor puntaje en el examen. Entonces, aquí en la slide, colegas, señalo que cuando se llega a este punto de razonamiento de deducción, o sea, este análisis que hace el investigador, que ustedes harán de su marco teórico. Si se fijan, ya en ustedes que son investigadores del siglo XXI, se espera que ustedes tengan, como dice su segundo punto aquí, tengan el conocimiento, ¿no? Y tengan la experiencia. Por eso ahorita están haciendo un brainstorming al interior de su grupo porque ya cada uno tiene una experiencia, tienen conocimientos que han obtenido de las diferentes materias sobre investigación. Así que lo que sigue, pues es precisamente
toma de decisión, ¿no? Al interior del equipo, ¿cuál es la mejor idea? ¿Cuál es la que es más viable? ¿Se acuerdan que les decía en la última clase? Hay que considerar que no tenemos todo el tiempo del mundo, que ustedes no tienen financiamiento para hacer esta investigación y que pues hay, digamos, como un objetivo muy claro. Esta investigación tiene que ser cuantitativa. Entonces, esas condiciones eh, em, deben de ser consideradas por ustedes también para hacer la elección, pero en esencia, una vez que ya declaremos su planteamiento del problema, colegas, lo que sigue es trabajar fuertemente en el marco teórico. ¿Qué han hecho otros acerca de ese tema? En mi caso, me regreso al estudio que yo hice con Niños Genio, pues en mi caso, lo que tuve que hacer es leer qué se hace en México. Qué se hace en México, qué se hace en Baja California, qué se hacía en Mexicali en ese momento con las personas genio, sobre todo los jóvenes genio. ¿Okay? Porque descubrí en la literatura que resulta que los genios son genios desde que nacen. Perdón, no se hacen genios a través del tiempo. La educación abona, pero el que es genio desde el principio lo es. Entonces, como dice aquí, incluso al llegar a esta fase, colegas, es posible que la hipótesis pueda ser replanteada. ¿Eso qué significa? Que si ustedes llegan aquí y dicen, ay, es que nosotros creemos que queremos investigar las adicciones y creemos que si el paciente pone fuerza de voluntad para cambiar su adicción, con eso es más que suficiente. Con eso él podría salir de la adicción. Pero resulta que ustedes van a empezar a leer muchos autores o gente que sabia, ¿no? Que llegó antes que nosotros y encuentran que resulta que hay muchos autores en todo el mundo que dicen que la fuerza de voluntad ni existe aquí. ¿Okay? No tiene nada que ver con la adicción. Porque la adicción es un trastorno, es decir, es una enfermedad, no es una característica de la persona o un asunto de opinar, sino es algo que está adentro de él, que está casi a nivel celular. Entonces, si ustedes habían hecho una hipótesis sobre a mayor voluntad o cuanta mayor voluntad tenga un paciente, mejoraría en su adicción o disminuiría su adicción a la cocaína, por ejemplo. Pero resulta que la literatura nos choca en la cara, digamos, y nos hace ir hacia atrás. Quiere decir que la hipótesis que habían planteado ustedes, e incluso hasta el problema, como dice aquí, incluso también no tiene sentido. Por eso tan importante ser cuidadosos con el tipo de planteamiento que hay que hacer. Si se fijan desde el planteamiento, debe ir tan como cuidadosamente planteado, generado o propuesto que nos permita que la hipótesis también pueda ser analizada, ¿no? Dice acá que el razonamiento puede conducir a problemas más amplios, colegas, básicos y significativos, así como proporcionar implicaciones operacionales, es decir, susceptibles de ser probadas de la hipótesis original. También, tanto una vez que lleguemos a este punto, colegas, puede ser que ni la hipótesis sirve y ni el problema nos sirve, ¿ok? Entonces tendríamos que desechar eso. Eso implica, por supuesto, un efecto para ustedes porque ustedes tienen que trabajar con rapidez para lograr precisamente completar pues esta materia, ¿verdad? Y completar su investigación. Por eso debemos ser cuidadosos. Sin embargo, también existe la otra posibilidad, que conforme ustedes vayan avanzando en el marco teórico, a lo mejor encuentran que su hipótesis es la que tiene que fortalecerse. El problema puede estar bien o su idea original está bien. Lo que hay que modificar es precisamente la respuesta tentativa, ¿no? Después de que avanzamos a esta parte del razonamiento, del análisis del marco teórico que han hecho otros sabios, ¿no? Acerca de este problema, pasamos a una de las fases quizá más características del método científico o el que más lo hemos visto en las películas, en las fotos, está en el imaginario, pues en el imaginario colectivo cuando pensamos método científico y vemos a alguien que está agarrando una pipeta, ¿no? Y haciendo acá algo con las manos y poniendo en un matraz Erlenmeyer, es poner unas gotitas de algo, ¿no? Y ver cómo sube la espuma y cosas así. Es decir, este quizá es lo que está más arraigado en el imaginario popular. Pero si se fijan, es una fase más del método de aquel que quiere ser científico. ¿Ok? En este punto, que se denomina por Kerlinger como observación, prueba, experimento, es uno de los elementos característicos del método científico porque implica comprobar. Así que ustedes tienen que comprobar, ¿ok? No solamente es leer el marco teórico y decir, bueno, a ver,
Las personas entonces de raza negra o de raza afroamericana o afrodescendientes tienen mayor tendencia musical en forma innata. Bien, ese es mi planteamiento, ¿no? Y mi hipótesis podría ser que la tendencia musical se presenta mayormente en personas de color que en cualquier otro tipo de ascendencia, ¿no? De raza. Entonces yo tengo que comprobar ahora mi hipótesis. Yo tengo que pasar a demostrar con evidencia lo más tangible posible para poder identificar si mi planteamiento original, mi idea original, realmente tiene una respuesta plausible, viable y sobre todo que pueda ser comprobado incluso por otros después de mí. Así que acá, si se fijan, como dice el segundo punto, la observación, evaluación y experimentación en esta fase se realizan con un propósito específico, que es someter la relación problemática a una prueba empírica. Recuerden la palabra empírico para siempre, para siempre. ¿Sí? Esta es una palabra clave dentro de la ciencia. ¿Okay? Es decir, la prueba tangible hecha con las manos. Por ejemplo, yo, si recuerdan, les decía al principio de esta presentación, yo quería saber, pues, dónde estaban las personas genio. Y aparte, qué cosas poseen ellos que nos hacen saber que son genio. Así que yo necesitaba una prueba empírica, algo que se toque. No puedo hacerles una radiografía, no puedes hacerles una resonancia o una tomografía a las personas genio porque aparentemente esas pruebas no muestran mucho. La resonancia no muestra un cerebro diferente, la tomografía tampoco, un estudio de sangre tampoco parece mostrarlo. Es decir, las pruebas que vienen del campo médico pareciera que no ayudan a poder descubrir a las personas genio. Pero sé que existen algunas listas de características que sí sirven para identificar a las personas genio. Así que yo me dediqué a hacer una prueba empírica, es decir, un instrumento que yo voy y aplico al niño o me ayuda el papá del niño o me ayuda el profesor del niño o incluso el propio niño y yo voy entonces a través de este listado de características, yo voy como haciendo checklist y entonces ya tengo una prueba empírica porque ya eso que miré en el niño 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 20, ya lo tengo en un papel. Se convirtió en una prueba empírica, algo que solamente estaba ya lejos en esa realidad, en ese niño que juega todos los días, ya se convirtió en una hoja de papel que está marcada como un checklist con sus características y ahora yo puedo sumar a todos estos 20 niños que analicé, que observé, que le pregunté a sus padres, que pregunté a sus profesores, y puedo entonces tener una prueba empírica de si ese checklist, esa lista de condiciones humanas que se observan en el niño, realmente pueden identificar, realmente pueden discriminar si ese niño es genio o no lo es. La idea aquí, colegas, es que si hacemos una observación, una prueba o un experimento sobre la temática que a ustedes les interesa, debemos de hacerla con tal sistematicidad, con tal cuidado, con tal claridad, que cualquier otra persona después de nosotros pueda hacer también la misma prueba, la misma observación y el mismo experimento y obtenga resultados prácticamente similares. ¿Okay? Como dice acá en su último punto del slide, colegas, parte de la esencia de la investigación científica es el esfuerzo constante por replicar o verificar los hallazgos. Entonces, es esencial por eso ser muy sistemáticos en la investigación. Por eso es medio enfadosa, ¿no? La investigación. Porque representa esto. El método científico, desde que lo inventaron, los grandes estudiosos de por allá del siglo XVIII, proponen que precisamente esto sea esencial, ¿no? El ser muy empíricos, el ser sistemáticos y el ser sobre todo humildes al proponer un análisis de la realidad que todos puedan ver y que todos puedan probar. De tal manera que no sea solamente el dicho de alguien, ¿no? O alguien que dice, es que los negros es claro, o las personas de color es claro, que tienen una tendencia musical, ¿sí? Sino que se presenten evidencias genéticas, conductuales,
de talento que realmente muestren que las personas de color tienen una tendencia diferenciada respecto a personas de otro color de piel. Como dice acá, corregir la teoría conforme a la evidencia empírica es otro de los elementos también del método científico, porque si descubrimos que, pues no, que a lo mejor la prueba que yo hice, colegas, con los niños genio, pues no descubrió nada, realmente no identificó nada, pues entonces es muy probable que la evidencia empírica, o sea, el resultado que ya tengo en las manos, me muestra que no estoy correcta, que no es posible identificar a los niños con esa lista. Entonces, o busco otra forma, o trato a lo mejor de aplicarles una resonancia, ¿no? Magnética a esos niños a ver si algo puedo ver. Busco otras maneras, ¿no? Como dice acá, hay que buscar quizá mejores explicaciones a los fenómenos naturales si es que, pues una vez que entregamos la evidencia empírica, vemos que no ese es el camino para explicar el fenómeno, como en el caso del estudio que les platicaba del agua con los niños de educación primaria. Imagínense si ponemos a los niños de todo el mundo, fácil, ¿no? A tomar unos 3, 4 vasos antes de cada examen. Y seguramente, dado la investigación que les comentaba, pues deberían de aumentar puntos, ¿no? En su examen, deberían de mejorar su rendimiento escolar. Cosa que definitivamente no es viable, pues no es un factor real. Es un dato estadístico, pero no es un dato que se puede contrastar con los fenómenos de la realidad de un estudiante en un ámbito escolar. Por lo tanto, colegas, como manera de resumen, dice Kerlinger, primero debe existir una duda, luego el científico va a experimentar estas dudas vagas, estas ideas como que, como que llegan y van un poco a la mente del estudioso. Ustedes están pasando por esto, se esforzarán por formular un problema, por tratar de darle forma al problema. Y obviamente el estudioso hoy en día estudia la literatura, o sea, estudia lo que ya se hizo. Sobre todo no podemos pensar que no debemos de ser como tan egoístas en ese sentido o tan narcisistas, pues en ese sentido, que tenemos ideas tan originales, ¿no? Hoy en día es difícil realmente encontrar eso. La mayoría de los científicos trabajamos en grupo, es decir, reconocemos que hay gente que pasó antes que nosotros, buscamos primero ahí y ya si definitivamente encontramos un hueco de conocimiento, bueno, pues reconocemos, pero tuvimos que haber revisado la literatura, ¿no? Entonces, ustedes estudiarán la literatura como buenos científicos, buscan en la experiencia o buscan en la experiencia de otros, ¿no? Cuando nos acercamos a los expertos, a los mentores, ¿no? Luego tendrían ustedes o el científico que construir una hipótesis y luego deducir las implicaciones empíricas de la misma. Es decir, esa hipótesis, ¿cómo se puede probar? ¿Cómo se puede analizar, ¿no? Aquí dice la hipótesis y el problema podrían cambiar. Este es un paso crucial, ¿no? Si después de que leen, después de que platican con expertos y le dicen, no, olvídate, o sea, encontrar niños genio es imposible, no se pueden. No tenemos idea dónde están, ni quiénes son, ni qué características tienen. Bueno, pues entonces se ve ahí que ni mi problema, tal vez ni la hipótesis podrían seguir adelante, ¿no? Porque no hay más que decir. Si no hay posibilidades de identificar a los niños, pues cómo haríamos, ¿no? Dice, finalmente la hipótesis es evaluada a través de la observación y la experimentación. Les recuerdo que este es un paso clásico en el imaginario popular y lo importante es la racionalidad controlada de la investigación científica como un proceso de investigación reflexiva, la naturaleza interdependiente de las partes del proceso y la importancia primordial del problema y su planteamiento. Si se fijan, regresamos a la base. Problema y el planteamiento del problema, ¿ok? Ahora, respecto a los datos dentro del método científico, colegas, hay una propuesta de parte de Kerlinger de que pensemos acerca de cómo el sentido común contra, digamos, la ciencia o contra el método científico, cómo confrontan la manera en la que se obtienen datos, ¿no? O cómo nos acercamos a la naturaleza y a la explicación de los fenómenos que existen en nuestro alrededor, ¿no? Aquí en el primer punto dice, la explicación de fenómenos humanos y naturales desde concepciones imaginarias es parte, digamos, del sentido común contra el uso de esquemas conceptuales y de estructuras teóricas. Fíjense que en este punto es quizá una de las cosas a veces más difíciles de trabajar porque
Piensen simplemente en los fenómenos de la física, por ejemplo, en los fenómenos de la química, que no son observables a través de nuestros sentidos. Por ejemplo, sabemos que existe la luz blanca, ¿no? Hoy en día sabemos que la luz blanca tiene todos los colores dentro. Necesitamos un prisma, ¿no? Como cuando vemos el arco iris, que se descompone, se fracciona la luz blanca y se separa en todas sus bandas, ¿no? Electromagnéticas. Y entonces podemos ver que la luz blanca tiene todos los colores, qué bonito. Pero resulta que hace muchos años el ver un arco iris representaba o aspectos de el azar, la buena suerte, que había hasta una olla de monedas de oro al final del arco iris, etcétera. Es decir, este sentido común es uno de los datos que existen en la naturaleza o existen entre los humanos, pero corresponde al sentido común. Por el otro lado, este mismo dato es tomado en la ciencia desde el punto de vista de un esquema conceptual. Es decir, yo necesito explicar, si me voy a someter al método científico, yo necesito explicar esto desde el punto de vista conceptual. ¿Por qué se forma el arco iris? Es evidente que el arco iris no tiene ni un inicio ni un fin, entonces, ¿por qué se forma? ¿De qué manera, qué pasa con la lluvia? ¿Qué pasa con la luz? ¿Qué pasa con el sol y la lluvia al mismo tiempo que se mezclan y crean un arco iris? O incluso, ¿por qué hay algunos arcoíris mucho más completos que otros, ¿no? ¿De qué deriva que esto suceda? Entonces, si se fijan, los datos dentro del método científico se tratan desde el punto de vista de un esquema conceptual riguroso, más sistematizado y que tienen una cadena de pensamiento, ¿no? En el uso común del dato, dice, es decir, el hombre no científico se comporta de forma selectiva. Por otro lado, en el caso de la ciencia o del método científico, los datos tienen una naturaleza sistemática, controlada y son empíricamente verificables. ¿A qué se refiere esto, colegas? Se refiere a que las personas no científicas o en el uso del sentido común podemos ser muy selectivos con la información. Por ejemplo, si pensamos em, a ver, por ejemplo, un fenómeno como, por ejemplo, los fenómenos asociados con las condiciones políticas, ¿no? Podemos decir, no, es que los políticos que son más carismáticos, que sonríen, o ese candidato que se ve ahí en las fotografías como muy saludable, definitivamente ese sería un buen político, ¿ok? Pero si vemos la fotografía de otro político, igual con las mismas condiciones, bien acomodadito, con su corbata, con su saco, pero pertenece quizá a un partido opositor. Entonces decimos, no, o sea, definitivamente ese es un político que se va a comportar mal, que no va a dar buenos resultados, etcétera. Es decir, en ese sentido, el sentido común, pues, es selectivo. Da explicaciones para ciertos fenómenos, pero no para otros, ¿no? No aplica lo mismo para todos. En cambio, en la ciencia, los datos se obtienen sistemáticamente. Es decir, si nosotros queremos determinar quién va a ser un buen político, pues tomamos las encuestas, analizamos el recorrido político del sujeto, identificamos a lo mejor su ética profesional, analizamos sus credenciales, ¿no? Académicas, es decir, nos involucramos en otro tipo de obtención del dato. No solamente aplicamos el dato de, es que Anaya es un político excelente porque en este momento es un opositor, ¿no? Pero del otro lado, el propio AMLO es un político con poca capacidad política y porque es de la izquierda, ¿sí? Es decir, tomamos a selección aquello que en el momento nos encaja mejor, ¿no? Para la explicación. En la ciencia no. En la ciencia tendríamos que decir que, bueno, tanto Anaya trae sus credenciales políticas como AMLO trae credenciales muy fuertes, trae un aspecto también valoral, ético, de lucha de la izquierda muy potente respecto a el joven Anaya, que a lo mejor es más joven, pero que trae una lucha desde a lo mejor la derecha o la ultraderecha diferente, ¿no? Entonces, en este sentido, hay una diferencia
entre cómo se usan estos datos, ¿no? Por el área del sentido común, por el área científica. En el dato común no se pretende el control, sino las explicaciones visibles e incluso las que van con sus preconcepciones. En el dato científico debe estar sometido a control, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Nosotros en la parte de la ciencia o del método científico siempre estaremos cuidando que para poder explicar algo debemos mantener mucho control sobre los aspectos, digamos, aleatorios, ¿no? O aledaños a lo que queremos estudiar. Supongamos que, como en mi caso, yo señalaba el estudio, por ejemplo, de las habilidades musicales en las personas con ascendencia africana, ¿no? O afroamericana. Pero resulta que en el momento que quiero saber estas capacidades musicales, pues si yo quiero saber si vienen como que vienen en la sangre de estas personas, pues entonces yo tengo que separar a las personas que han tenido educación musical, ¿no? Porque aquellas que han tenido educación musical, pues ya tienen un plus, tienen un elemento extra que me va a evitar o me va a estorbar o me va a volver nebulosos mis resultados una vez que yo estudie el origen innato de la tendencia musical de las personas con este tipo de raza, ¿no? Sin embargo, en el sentido común no estamos preocupados por el control, ¿no? Sino precisamente lo que ocurre. Incluso en ocasiones hasta el prejuicio es más bien lo que explica mejor, ¿no? Esto nos ha pasado mucho con enfermedades crónicas como el VIH, ¿no? Donde en vez de pensar que fuese una enfermedad, o en el caso de la adicción, ¿no? Por muchos años, muchas décadas pensamos que era un asunto de fuerza de voluntad nada más. Hoy en día sabemos que es una enfermedad, sabemos que el VIH es una enfermedad y que tiene ciertos patrones de contagio, ¿no? Y que no es exclusivo de un tipo de personas con una tendencia a las experiencias sexuales determinadas, ¿no? Entonces, en un momento dado, el sentido común puede irse sobre estas explicaciones que parecen plausibles, pero en realidad parecen someterse incluso al prejuicio, ¿no? O a las preconcepciones, como dice aquí. En cambio, en el dato científico, definitivamente no. Buscamos controlar las cosas que vamos a analizar o que vamos a estudiar, de tal manera que también las conclusiones sean bastante claridosas. Dice que el dato que observa el hombre común puede responder a explicaciones metafísicas. En cambio, el dato científico se ocupa especialmente de cosas que pueden ser observadas y comprobadas por quien lo desee. Creo que esto ya queda bastante claro porque en el caso de, pues a veces las explicaciones metafísicas resultan, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes lean el horóscopo antes de salir de su casa, pero esa sería una explicación metafísica, ¿sí? Es decir, es algo que está ahí, que parece que tiene cierto sentido, ¿no? Leer el horóscopo del día, porque dice ciertas cosas que parecen que nos gustaría saber que van a pasar, ¿no? O sea, nos gustaría saber que el futuro es certero, pero la verdad hasta ahora eso ha sido bastante difícil de analizar en la ciencia, incluso en las ciencias duras. Entonces, las explicaciones de esa naturaleza, como muy metafísicas, pues, que responden a estas especies de fuerzas, energías, cosmos, pero que es difícil de tener dato exacto sobre esta influencia de la Luna y de Júpiter ascendiente con Urano, entonces quizá la otra propuesta, la propuesta del dato científico sea un poco más terrenal, ¿no? Dado que, como dice aquí, se busca que sean, pues, explicaciones que pueden ser hasta replicadas, ¿no? O analizadas por quien lo desee. Y finalmente, compañeros, ¿qué significado tienen las teorías en el método científico? ¿Para qué nos sirven las teorías? Fíjense que en el caso de la ciencia, aunque nos parezca extraño, pero el objetivo que persigue la ciencia es de hecho crear teorías. Son estos paradigmas, estos marcos explicativos amplios, como la teoría del Big Bang, ¿no? Que es una teoría amplia, que permite como partir de una explicación plausible, viable, pero conteniendo un gran colectivo de evidencia. Dice, estas fórmulas de reconocer los fenómenos de la realidad tienen como objetivo tanto explicar, comprender, predecir y controlar.
Si esas son las metas, si esos son los objetivos, entonces habitualmente el método científico va a ir hacia allá. Es decir, si ustedes hoy están pensando en hacer un proyecto de investigación, un protocolo de investigación, seguramente va a ser dentro del marco del método científico, porque lo tenemos que hacer dado que para eso es esta materia. Pero también va a estar probablemente bajo un paradigma. Si ustedes quieren estudiar niños, tendrán que determinar en su investigación si esta explicación de los niños ustedes quieren someterla o quieren acomodarla, quieren posicionarla en la teoría más de índole biológica. Es decir, pensar que los niños maduran, ¿no? Como las frutas. Entonces, si los niños maduran, entonces nos vamos a posicionar en ese paradigma. Pero si ustedes dicen, es que los niños independientemente de que maduren, no nos interesa la parte biológica, nos interesa la parte sociocultural. Los niños tienen un sistema de crianza y ese es muy potente en ellos. Si queremos explicar, en el caso de los niños, por ejemplo, los trastornos a lo mejor de ansiedad o depresión que surgen en la infancia, podríamos irnos desde la parte más biológica o desde el paradigma más sociocultural, ¿no? Todo depende de lo que ustedes quieran encontrar en su momento. Como dice acá, una teoría es un conjunto de constructos o de conceptos, como cuando pensamos en todo el paradigma biológico, ¿no? Que concibe al niño como un ente en crecimiento y en madurez, que tiene que consolidarse conforme pasa el tiempo, ¿no? Y esto es porque hay una historia genética. Ese es su constructo, ese es su concepto. Pero si nos movemos hacia las teorías que hablan de que los niños humanos establecen su maduración en base a la interacción constante que tiene con otros adultos, sus mentores, sus profesores, sus adultos cercanos, y su cultura, la cual está en la tele, en el internet, en el TikTok, entonces es otro paradigma, otra teoría, otro constructo, otro conjunto de conceptos interrelacionados de donde van a partir. Y por lo tanto, colegas, quiere decir que ustedes van a abonar con su proyecto, van a sumar su granito de arena a ese marco teórico. ¿Ok? Dice acá, entonces la teoría es este conjunto de constructos interrelacionados, definiciones y proposiciones que presenta un punto de vista sistemático de los fenómenos mediante la especificación de relaciones entre variables con el propósito de explicar y predecir los fenómenos. Recuerden que esto es como fundamental en las teorías. Queremos explicarlos, pero también queremos pues controlarlos, ¿sí? O sea, es esencial, ¿no? Las teorías van hacia ese punto. Las teorías psicoanalíticas, la teoría conductual en psicología, la teoría cognitiva hoy en día, las teorías de interacción humana, todas ellas buscan en algún momento entender la humanidad, entender la psique humana y en su momento poder producir maneras más saludables, funcionales, felices, de conducir la conducta humana. Entonces, estos marcos teóricos, pues, serán fundamentales que los reconozcan a través de la lectura que van a hacer ustedes, pero también que identifiquen, pues, si ustedes van a abonar alguna teoría en particular, o incluso, pocas veces, pero también ocurre, que algunos estudios proponen una teoría nueva, ¿no? Eso es como Stephen Hawking, este físico que ya murió hace algún tiempo, que era tenía un trastorno, un trastorno del movimiento, que propone una nueva teoría, ¿no? Que es un poco extensión y hasta cierto punto contraposición a la teoría, por ejemplo, de Albert Einstein. Entonces, él tiene un recorrido y tanta experiencia en hacer cosas bajo el método científico que ya hasta puede darse el lujo de proponer una teoría. Ojalá, colegas, que en algún punto pues ustedes también se vuelvan tan hábiles en su campo que puedan proponer una teoría. Y bueno, pues hasta aquí dejamos nuestra presentación. Por favor, hay que desarrollar su síntesis de todo esto que vimos, más lo que analizamos tempranito. Y por favor, hay que subirla a Blackboard. Muchas gracias. Nos vemos el martes. Recuerden, nos vemos el martes.